Hola a todos. Bueno, en este tutorial y en toda la serie de tutoriales que voy a empezar a subir a continuación, vámonos a aprender a hacer una base de datos en SQL. Para lo cual vamos a tener que aprender PHP, SQL y HTML. Esto funciona, si va a ser una base de datos es básicamente donde hay muchos datos y nosotros podemos ingresarlos, borrarlos, modificarlos, retirarlos, lo que queramos. Por ejemplo, en un registro de usuarios. Están todos los nombres, un usuario se registra, escribe su nombre, su usuario, su contraseña, su correo. Y ahí él lo que está haciendo es ingresando los datos a la base de datos. Y después lo puede recuperar, por ejemplo, cuando inicia sesión, o los puede modificar cuando cambia su contraseña, o los puede borrar cuando se da de baja. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Como estos tres lenguajes que yo mencioné tienen muchas sentencias, por lo tanto son bastante complejos, no vamos a aprenderlos a todas. Vamos a aprender las que están orientadas a esta función, a este uso que le vamos a dar de la base de datos. Para esto, lo primero que vamos a tener que hacer es crear el archivo .html. El archivo HTML es la página, es donde está el formulario de registro, donde al usuario se le va a preguntar el nombre, la contraseña, todos los datos que queramos registrar en la base de datos. Es donde se le va a preguntar. Por ejemplo, donde está cuando uno entra a una página y recibe el formulario, eso es un HTML. Es lo que se va a ver, en otras palabras. Y a su vez, ese HTML va a estar vinculado con un archivo PHP. El HTML se ejecuta en la computadora del usuario. El PHP no. El PHP se ejecuta en el servidor donde está alojada la base de datos. Es por esto que el HTML pregunta los datos y los envía al PHP. ¿Qué va a hacer el PHP? Va a esos datos que le envió el HTML, ingresarlos, borrarlos o modificarlos en la base de datos. El PHP trabaja con la base de datos y el HTML con el PHP. ¿Cómo le ingresa el PHP a la base de datos? Con SQL. De SQL vamos a aprender muy poquito. Solo 4 sentencias que son insert, de insertar, delete, de borrar, update, de modificar y select, de seleccionar. Son las 4 sentencias que vamos a necesitar para operar básicamente con una base de datos en SQL. Esto puede parecer complicado en un principio, pero después vamos a darnos cuenta de que no. Como editor, para empezar a programar, yo recomendaría que no usemos bloc de notas porque es bastante sencillo y cuando usemos PHP se nos puede llegar a complicar. Que usemos Notepad++ o cualquier otro editor o compilador que sea más complejo que bloc de notas. Bueno, para empezar con el archivo HTML, lo primero que tenemos que hacer es escribir la siguiente etiqueta, HTML, que nos va a indicar que inicia el archivo, que inicia la página. El HTML se compone de dos partes, el head y el body. En el head va todo lo que no se ve en la página, por ejemplo, el título, que bueno, se ve pero en la barra, o cualquier script de JavaScript que no vamos a aprender tampoco ahora. Todas las cosas que no sean visibles pero que funcionan en la página. Es la cabeza. Head es cabeza en inglés. Y el body es el cuerpo de la página, va todo lo que se ve. Por eso es que nosotros al formulario vamos a escribir en el body. Vamos a declarar el head entonces. Y lo único que vamos a poner en el head es el título de la página. En HTML siempre se escriben esto que se llaman etiquetas, que van indicando las diferentes partes de la página. Título lo vamos a poner registro de usuarios. Y las etiquetas casi siempre se cierran también así, como se escribió, pero con una barrita. Cerramos el geo. Y ahora abrimos el body, que es donde vamos a escribir todo. Una vez que abrimos el body, vamos a abrir la etiqueta formulario. En el formulario lo que vamos a hacer es indicar que todo lo que está a continuación se va a enviar a la página PHP. Eso es lo que indicamos que al abrir el formulario. Entonces vamos a iniciar las propiedades dentro del formulario. Method, que es método, esto dejémoslo así como está, no importa, post, porque hay otros métodos como get, pero no los vamos a trabajar porque uno de los más sencillos es el post. Y esto le indica a PHP cómo lo vamos a recuperar después de los datos, así que lo dejamos así. Y la propiedad action, de acción,
que indica a qué archivo PHP le va a enviar HTML los datos. O sea, nosotros ahora este HTML cuando lo guardemos lo vamos a nombrar como registro.html. Pero tiene que haber un archivo PHP que esté vinculado, que va a ser registro.php. Entonces más tarde, cuando terminemos este HTML, vamos a crear otro archivo que se va a llamar registro.php, que va a ser el encargado de enviar todos los datos que tengamos en este archivo HTML a el SQL, o sea, la base de datos. Bueno, terminamos de declarar formulario. Y ahora vamos a crear un cuadro de texto, que es donde el usuario va a escribir su nombre. Vamos a poner usuario. Esto se imprime, lo que escribimos así nomás, se imprime en la pantalla así nomás. Lo escribimos usuario y se va a imprimir, o sea, no necesita ninguna sentencia. Y vamos a poner esta sentencia BR, que significa break line, que es un salto de línea. Porque en HTML, si nosotros hacemos esto, intro, no lo va a tomar. No toma el salto de línea. Necesitamos escribir BR para hacer un salto de línea. Y ahora sí, escribimos el cuadro de texto, que se escribe con la etiqueta input, tipo, texto, y le vamos a dar un id, o sea, una identificación, que es lo que le va a permitir a PHP buscarlo. Le vamos a poner usuario. Entonces después, desde PHP, yo con este id de usuario puedo rescatar de HTML el usuario que ingresó. Vamos a insertar dos saltos de línea. Los saltos de línea son opcionales, no son necesarios, pero para que quede mejor organizada la página, queda bien agregarlos. Que agregue una contraseña. Acá le vamos a poner tipo password. ¿Cuál es la diferencia del texto? Que cuando lo escribimos no se ve el texto que escribimos. Se ven los puntitos clásicos de la contraseña. Como en casi todos los registros, el tipo es password. Y vamos a poner contra. Es importante, acá en este sector, bueno, no importa línea porque es solo un texto. Pero acá en el id, que va a ser movido para todas partes, va a estar en PHP, en SQL, no poner la letra ñ, acentos o esas cosas, porque pueden llegar a ser mal interpretados y causar un error en el lenguaje de programación, ya que casi todos trabajan en inglés y en el inglés no existe la ñ. Por eso, para evitar un problema, vamos a escribir contra y no contraseña, como id. Y vamos a hacerlo bastante sencillo, no vamos a pedir muchos más datos, solo un email. Para empezar. Input. Acá el email sí le vamos a poner tipo, texto e id, porque no importa que se vea o no se vea. Y como id le vamos a poner mail. Y por último vamos a agregar el botón que dice enviar, el botón para que cuando se aprieta ya se envía el formulario. Registrar. Agregamos input type y el botón se declara con tipo type submit, o sea, enviar. Y acá no vamos a poner un id porque no es necesario trabajar con el botón en PHP. Vamos a ponerle un valor, que es el texto que va a estar dentro del botón. Valor que sea registrar. Entonces, ahora vamos a ver cómo queda armado. Cerramos la etiqueta body, ya terminó el body. Cerramos HTML y me faltó cerrar el formulario también. Todas las etiquetas que se abren deben ser cerradas en HTML. Y vamos a guardarlo al archivo como... Vamos a crear una carpeta porque tengo un desorden en el escritorio. HTML... No escribe base de datos. Porque también es importante que todos los archivos estén en el mismo directorio para trabajarlo de forma más simple. Porque si yo, por ejemplo, ahora guardo el archivo HTML en esta carpeta, base de datos, y después guardo el archivo registro.php en otro directorio, tengo que indicar el directorio. Entonces, para hacerlo más simple, vamos a guardar todo en la misma carpeta. Ahora vamos a guardar como registro, como habíamos dicho antes. Y el tipo, acá donde dice tipo, vamos a elegir HTML. Acá este que dice Hypertext Markup Language File. Que me faltó decir eso, qué significa HTML.
Lo guardamos y ahora vamos a abrirlo en el navegador. Acá está la carpeta. Para ver cómo queda. Esto es el archivo HTML, el formulario. Como podemos ver, lo que escribimos antes está acá. Usuario, un salto de línea, o sea, abajo. Después viene el input, tipo texto, y esto tiene el id de usuario. Esto significa lo escribimos acá, por ejemplo, usuario lo escribimos admin o user. Eso va a ser el id, y con eso lo vamos a recuperar después en PHP. La contraseña, que es el input type password, y el email, que es también un texto, y el botón que había dicho, que es el submit, con valor registrar. Como vemos, hay ciertas cosas que no se ven. El formulario de esto, lo único que hace body o form, esto lo que hace es declarar. Esto que dice entre form y form significa lo que es el formulario, o sea, todo esto, que todo esto va a ser enviado a PHP, al archivo PHP. Y el título que quedó en el head, que como les dije no se ve en la página, sino que se ve acá arriba, registro de usuario. Bueno, ya tenemos esto. Ahora vamos a crear el archivo PHP. Bueno, vamos a crear el archivo PHP, y para esto se complica un poquito más la cosa, así que espero que hasta ahora hayan entendido. Porque, ¿cuál es el problema? HTML todo bien, se ejecuta en la computadora, pero para PHP, que se ejecuta en el servidor, tenemos dos opciones a seguir. O crear nuestra base de datos en otra computadora, no en la que estamos usando para programar, o usar un simulador, que es lo que yo les recomiendo porque es lo más sencillo, que nos va a permitir ejecutar PHP. Si nosotros escribimos un archivo PHP, así como escribimos el HTML, y lo abrimos en la misma computadora, sin nada, no vamos a lograr nada. No vamos a tener base de datos, no va a correr PHP. Entonces, lo que vamos a hacer es lo más simple, que bajar un programa que se llama WAM. Yo les voy a dejar el link para bajar en la descripción del video, y de ahí ustedes lo pueden bajar, y también les voy a dejar un link para un tutorial para instalarlo, porque si no se va a hacer muy largo este tutorial y nos queda poquito tiempo. Bueno, una vez que ya lo tengamos bajado, lo vamos a iniciar. Start WAM Server. Esperamos a que se inicie. Cuando está en verde está iniciado. Si no se inicia, no está en verde. Y bueno, una vez que ya se inició, vamos a hacerle clic derecho, perdón, izquierdo, y vamos a elegir la opción PHP MyAdmin. Bueno, en este caso yo tuve que cambiar algunas configuraciones en WAM, pero no creo que les tenga que pasar esto, un problema que me pasó a mí, y tengo que agregar este numerito acá. Pero generalmente no es necesario, es un tema de puertos. Solo con hacer clic ahí en el botón ya se le va a aparecer esta página, no es necesario agregar el 8080. Eso lo van a ver ustedes. Y bueno, y acá lo que vamos a hacer es crear nuestra base de datos sobre la que vamos a trabajar. Crear base de datos, yo voy a crear una acá para tutorial, la vamos a llamar tutorial a la base de datos. Voy a entrar a esta base de datos, y dentro de la base de datos nosotros podemos crear muchas tablas para organizarnos. Por ejemplo, la tabla usuarios, o la tabla usuarios bañados, o a ver qué puede ser, también puede ser calificaciones, lo que sea. Las tablas las vamos a crear a nuestro gusto, y dentro de las tablas siempre hay filas y columnas. Vamos a crear una tabla que se llame usuarios, que es donde van a estar los datos de todos los usuarios que se registran. Y las filas se van a crear solitas. Las filas, si se registra un usuario, se crea una fila. Se registra otro, se crea otra fila. Lo que tenemos que indicar nosotros es las columnas, que es cuántos datos de este usuario queremos guardar en la base de datos. En nuestro caso, vamos a guardar usuario, contraseña, email, que son los tres que indicamos acá, y vamos a indicar algo más que no se pide acá porque se agrega solo, que va a ser el id.
Entonces ya son 4 datos. Ingresé el número de datos y ahora vamos a ingresar el nombre de las columnas. Esto es una tabla. Acá esto es, imaginen una tabla, simplemente. Ahora vamos a ver, cuando terminemos de armarla, cuando quede armada se va a simplificar todo. Primero le vamos a poner id al primer valor, tipo lo dejamos acá. Esto que voy a hacer ahora, lo único que tienen que entender es el nombre. Esto de tipo lo dejamos, a esto lo dejamos en int y le vamos a agregar las siguientes propiedades. Esto que es autoincrement le vamos a dar que sí y a índice le vamos a dar a primary. Estas dos opciones van a hacer que cada vez que se registre un usuario, mediante PHP, después de haber apretado el botón registrar y todo, el id se cree solo y vaya aumentando. Por ejemplo, yo creo un usuario que llame usuario, se registra un usuario que llame usuario, su id va a ser 1. Cuando se registre otro va a ser 2. Y esto se va a hacer de forma automática, el id. Entonces por eso vamos a poner auto increment, que significa que auto suba el número. En el segundo campo le vamos a poner usuario, el tercero contra, como dije, vamos a evitar la palabra contraseña porque tiene una ñ, y el email. Vamos a ponerle email. Este id es un dato numérico, es 1, 2, 3, 4, 5, entonces es simplemente int. Int sirve para los tipos de datos numéricos, pero usuario, contraseña y email tienen letras, tienen arrobas, pueden tener guiones, pueden tener muchos caracteres, entonces ya no son más del tipo int, son del tipo varchar. Les ponemos estos tres varchar. Y tenemos que poner, para int no es necesario, pero para varchar es necesario indicar una cantidad máxima de letras que pueden poner. Vamos a poner por el usuario que no pueda tener más de 20 letras, la contraseña no más de 30 y el mail también no más de 30. Esto lo pueden poner a su gusto. Y le damos a guardar. Entonces, si yo ahora le pongo acá estructura a usuarios, o si lo pusiese a examinar, podemos ver que nos quedaron id, usuario, contraseña, email. Ya tenemos todo, esto es una tabla. Vamos a hacer una tabla para indicar más o menos cómo quedaría armado, porque no nos muestra los valores que tenemos en inversión. Eso con Word, que es algo fácil. Acá nos quedaría un id, acá nos quedaría un usuario, acá una contraseña y acá un mail. Y cada vez que se ingrese un dato, un usuario, va a quedar grabado acá. Usuario, contraseña, mail, id. El id aumenta solo. El usuario, contraseña y mail van a ingresarse desde PHP. Entonces nosotros ya lo tenemos todo iniciado. Vamos a empezar a programar el archivo .php. Como dijimos antes, lo hacemos todos en Notepad. Pero bueno, empezar a programar el archivo PHP lo vamos a hacer en el próximo tutorial, porque ya me estoy quedando sin tiempo para el límite de subida de tiempo de YouTube. Nos vemos en el próximo tutorial.